en esto quiero ser muy claro. La historia y los antecedentes del derecho penal en México son muy importantes. Ha tenido una evolución el derecho penal. Lo que podríamos llamar en aquel tiempo como derecho penal viene en sus raíces, viene en sus antecedentes, precisamente como ya explicaba antes, de nuestras culturas prehispánicas, de nuestras culturas ancestrales, prehispánicas. Y cuando hablamos de prehispánicas, vuelvo y repito, hablamos de previo a la llegada de los españoles a territorio americano, por supuesto, también a lo que hoy tenemos como territorio mexicano. Ahí empezaron los inicios de lo que hoy podríamos medianamente aludir como el derecho penal en México, en nuestro país. Porque aquellas culturas ancestrales, los mexicas, los toltecas, los mayas, los purépechas, etcétera, los aztecas, etcétera, ya tenían estos inicios del derecho penal. No solamente del derecho penal, sino en otras ramas del derecho. Pero en la materia que nos atiende el derecho penal, era muy importante esta situación de que estas culturas prehispánicas ya tenían de cierta manera un ordenamiento, tenían un orden que, si bien es cierto, no era tan analizado, no era tan estudiado quizá, poco a poco fue evolucionando. Podemos entonces pensar que ya existía el derecho penal en la época prehispánica con nuestras culturas, precisamente por ese ordenamiento que ellos ya tenían. Ellos ya hablaban de una ley o un ordenamiento sustantivo y adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos en su ordenamiento ya tenían sus reglas, tenían sus normas. Decían: no puedes matar. Y si matas, te vamos a aplicar esta pena, castigo o sanción. Ejemplo, la ley del talión. El ojo por ojo, diente por diente. ¿A tú mataste? Te matamos. Y era el castigo. Eran los antecedentes del derecho penal. Si robabas, había castigo. Si engañabas, si abusabas de la confianza de alguien, había castigo. Si lesionabas a alguien, había castigo. Si llevabas a cabo una conducta que fuera en contra, digamos, de ese sector que gobernaba a estas culturas prehispánicas, eran considerados delitos y también eras castigado. Entonces, nos podemos encontrar como antecedente el derecho penal, su importancia. Luego entonces empezó a tener una evolución. Hay juristas, historiadores, que no le dan la importancia que debería de tener esos antecedentes que tiene el derecho penal en nuestra cultura prehispánica. Graciosamente, se la dan juristas extranjeros, historiadores extranjeros, en tanto que nadie ha visto ese alcance de lo que ya eran capaces de hacer las culturas prehispánicas en su entorno jurídico, llamándolo así, en sus ordenamientos. Vemos como algo muy sencillo hoy en la actualidad analizarlo así, pero en aquellos tiempos, si nos remontamos, Natalie, a esos tiempos, no había un razonamiento que pudiéramos decir completo en la lógica jurídica. Entonces, que en aquellas épocas prehispánicas tuvieran ya esas facultades ellos para empezar a analizar supuestos hechos, conductas, y que empezaran a hacer razonamientos así como: a ver, espérame, esta persona privó de la vida a esta persona mató a esta persona, pero ¿cómo la mató? Ah, es que la mató
porque iba cargando un tronco, iba cargando un árbol, bueno, no un árbol, sino un tronco grande, iba caminando la persona, en eso, sin querer, se voltea, y al momento de voltearse, con ese tronco largo que iba cargando, sin querer le pega en la cabeza a otro, y por el golpe en la cabeza, aquel se muere. Como había privado de la vida a otro, como había matado a otro, en sus inicios mató. Y entonces el castigo, la pena, va a ser que te matemos. Pero ¿cómo empezaron a tener ellos ese razonamiento jurídico, ellos mismos en nuestras culturas prehispánicas, que empezaron a decir, a ver, espérame, ¿no? Espérame. Tiene que haber una regulación. No podemos castigar igual a alguien que sin querer, por ir cargando un tronco, se dio la vuelta y sin darse cuenta le pegó en la cabeza a otro y lo mató. No lo podemos castigar igual a como debemos castigar a un cuate que sí, con dolo fue con el otro y le aventó 20 piedras en la cabeza y lo mató. A lo que quiero llegar, Natalie, es que empezaron a tener ese razonamiento de castigo, de pena, de sanción, de decir, a ver, espérame, no podemos castigar igual. Este cuate sí privó de la vida al otro, pero no tuvo la intención de hacerlo. Y este otro fue y le aventó 20 piedras en la cabeza. Es decir, el derecho penal, Natalie, empezó a tener una evolución importante a través del tiempo, a través de los años. De cierta manera se fue perfeccionando o fue analizando de mejor manera las conductas, los supuestos, los hechos. Y ha tenido tanta evolución el derecho penal que posteriormente empezó a crearse métodos de investigación para poder determinar si las conductas o la conducta de una persona debía o no ser sancionada por la ley, debía o no ser castigada por la ley. Entonces, la disciplina jurídica penal ha ido avanzando conforme pasa el tiempo, con la intención de irse perfeccionando, de entender y de comprender ese comportamiento, esa conducta humana voluntaria, para poder desarrollar una metodología de investigación, de análisis, para poder determinar si a una persona, insisto, la puedas castigar o no la debas castigar. Y ahí entramos precisamente a lo que hoy en día, a través de toda una evolución, a través de muchos años de estudio, a través de metodología científica, métodos de investigación, vamos aterrizando en una estructura un poco más eficaz para el estudio y análisis del comportamiento, de esa conducta humana y voluntaria de las personas, obviamente. Entonces es muy importante, Natalie, que debamos reconocer la importancia del derecho penal, lleguemos en determinado momento a estudiar sus antecedentes, conocer su evolución y, por supuesto, de manera un poco más precisa y detallada, analizar más correcta y adecuadamente lo que hoy significa el derecho penal. Quiero cerrar esta inducción del tema diciendo que el derecho penal ha evolucionado tanto en el sentido estricto de que hace muchos años se tenía una ideología con el derecho penal. Decíamos, el derecho penal siempre ha sido la mano dura del derecho, la que castiga, la que pena, la que sanciona, ok. Y así se ha visto desde las épocas prehispánicas hasta cómo fue evolucionando. El derecho penal, las penas, castigos o sanciones eran severas.
torturas, pena de muerte, castigos realmente severos. Y fue evolucionando. Empezó a entrar una parte importante en esta evolución, que era el debido y adecuado análisis, no solo de la conducta desarrollada por aquella supuesta persona que cometió un hecho delictivo, sino también el análisis versó sobre cómo vamos a castigar y sancionar diversas conductas, qué tipo de sanción van a tener y o si podrían inclusive no tener una sanción. Luego entonces, y con esto ahora sí cierro esta inducción, en el derecho penal aplicaba una pregunta en específico. Hace muchos años se decía, ¿por qué voy a castigar, por qué voy a penar, por qué voy a sancionar a esta persona que llevó a cabo un hecho delictivo, que desarrolló una conducta incorrecta y que va en contra de nuestro ordenamiento? ¿Por qué la voy a sancionar? ¿Por qué la voy a castigar? Y la pregunta contestada tan simple era, porque cometió un delito. ¿Por qué lo voy a castigar? Porque mató. ¿Por qué lo voy a castigar? Porque robó. ¿Por qué lo voy a castigar? Porque lesionó. ¿Por qué voy a castigar? Porque abusó. ¿Por qué voy a castigar? Porque violó. Ok. Y punto. Entonces, se castigaba. Ahora con la evolución del derecho penal, hoy en la actualidad, nuestro derecho penal es un poco más humano. O mucho más humano. Mucho más humanista. Sí castiga, sí pena, sí sanciona y de manera severa. Pero la propia legislación penal hoy en día te permite que la propia legislación haga un balance correcto y adecuado de esa conducta que se desarrolló. Y cuando de pronto se determina que una persona sí participó en un hecho delictivo, sí cometió un hecho delictivo porque llevó a cabo una conducta incorrecta, entonces se le va a penar, castigar y sancionar. Bueno, pero ¿qué sucede hoy en la actualidad cuando ya te dicen qué castigo te van a imponer? Te voy a castigar, sí. Ahora la pregunta, a diferencia de antes, ya no es ¿por qué te voy a castigar? Ahora la pregunta que se hace es ¿para qué te voy a castigar? ¿Para qué te voy a castigar? En teoría se entiende que la materia penal sí castiga, pena, sanciona de manera severa, pero la intención del derecho penal es la readaptación de ese presunto o de ese supuesto delincuente a la sociedad. La readaptación a una comunidad, a un entorno social de una persona que cometió delito o delitos y que entonces la pena lo que va a hacer es que esta persona logre readaptarse emocionalmente, físicamente, para que pueda nuevamente convivir y ser parte de un entorno social. Esa es la intención del derecho penal en la actualidad. Intentar esa reinserción de la persona en la sociedad. Por eso la pregunta en la actualidad es ¿para qué te voy a castigar? ¿Para qué te voy a sancionar? Ok. Para que puedas meditar sobre la conducta incorrecta que tuviste. Para que puedas recuperar tu persona. Para que puedas empezar a pensar de manera correcta y adecuada con respecto a las buenas conductas. Y por supuesto para que te puedas readaptar a la sociedad de manera adecuada y correcta. Eso es, Natalie, lo que te puedo expresar de la disciplina jurídica penal.